Introducción al derecho hereditario, sucesión testamentaria y legítima. Buenas noches a todos y bienvenidos. Mi nombre es Roque Gildardo González Urbina, del cuarto semestre del Grupo A, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra benemérita UNACH. En este video hablaré sobre un tema fundamental dentro del derecho civil, el derecho hereditario, que es una rama del derecho que toca a todos en algún momento de la vida, ya que regula lo que ocurre con los bienes y obligaciones de una persona después de su fallecimiento, cumpliendo así las 4 etapas fundamentales del ciclo de vida de todos los seres humanos, que es nacer, crecer, reproducirse y morirse, aunque en algunos nada más queda en nacer, crecer y morirse. Y teniendo algún bien, al fallecer necesita generar un testamento. Si no, pues hay otras opciones de que el bien que tengan, en qué condiciones quedaría. Un poco más adelante hablaremos sobre ese tema. Abordaremos 3 puntos claves. ¿Qué es el derecho hereditario? Las 2 especies de sucesión testamentaria y legítima. Y las reglas comunes que se aplican a ambas formas de sucesión. Comenzamos. ¿Qué es el derecho hereditario? El derecho hereditario, también conocido como derecho de sucesiones, que es la etapa del derecho civil que regula la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona que ha fallecido. A esto se le llama sucesión mortis causa. La persona que fallece es conocida como el causante o decujus, y quienes reciben sus bienes se llaman herederos o legatarios. Este derecho establece cómo se reparten los bienes del fallecido, quiénes tienen derecho a recibirlos y qué procedimientos deben seguirse para hacerlos legalmente. La naturaleza jurídicamente, el derecho hereditario es un derecho sucesorio, patrimonial complejo. No es simplemente un derecho de propiedad sobre un bien, sino un derecho de sucesiones sobre una masa de bienes y obligaciones. Tiene reglas propias, capacidad para suceder, delación, aceptación o repudiación, partición. Las especies de sucesión mortis causa, la expresión latina mortis causa, significa literalmente por causa de muerte. En derecho civil, la sucesión mortis causa es el fenómeno jurídico por el cual, al fallecer una persona, el causante, se transmite su patrimonio o lo que él sea transmitible a una o varias personas, los sucesores, mediante testamento o por tanto. La sucesión mortis causa tiene una doble dimensión, un objetivo, transmisión de patrimonio, y subjetivo. La sucesión testamentaria ocurre cuando la persona que fallece dejó un testamento válido, es decir, un documento legal en el que expresa su voluntad sobre cómo deben distribuirse sus bienes. Es decir, la persona llamada testador dejó instrucciones claras sobre cómo que se repartan sus bienes cuando muera. Y el testamento puede ser público abierto, que es ante notario y testigos. El testador declara su voluntad y ésta queda por escrito en un acta. Es el más seguro y común. El otro testamento es cerrado, que es entregado al notario en un sobre cerrado. Escribe su voluntad y le entrega al notario en un sobre. El contenido permanece secreto hasta que fallezca. El testamento hológrafo, escrito a mano por el testador, sin intervención de un notario. Debe estar fechado y firmado. Tiene más requisitos para que sea válido y puede ser impugnado con más facilidad. Existe también un testamento especial o extraordinario, en otro tipo de casos bueno, en este caso como lo dice, especial, que se otorga en circunstancias excepcionales, como en peligro de muerte, durante una guerra o a bordo de un barco o avión. Su validez es temporal
y limitado a las circunstancias. La sucesión testamentaria es la que rige por la voluntad del testador, cuando éste hace testamento válido o designa herederos y o legatarios. Deriva la disposición personalísima del causante. Esto está en el Código Civil Federal, en el artículo 1282. La sucesión legítima, también conocida como intestada, ocurre cuando una persona muere sin dejar testamento, o cuando el testamento es nulo o no dispone de todos sus bienes. En este caso, la ley determina quiénes son los herederos. Generalmente el orden es el siguiente: descendientes, que son los hijos o nietos; ascendientes, que son sus padres o abuelos; cónyuge, hermanos y sobrinos u otros parientes colaterales. No existiendo esos tipos de orden, el Estado, en caso de no haber herederos, este orden varía según la legislación de cada país, pero en todos se busca proteger a los parientes más cercanos del fallecido. Sucesión legítima, a veces llamada intestada, ocurre cuando no hay testamento válido o el testador no dispone de todos sus bienes o nombra a herederos respecto de todos los bienes, de modo que la ley regula quiénes suceden y en qué proporciones. Esto está en el artículo 1282 y 1283 del Código Civil Federal. Las reglas en común de la sucesión testamentaria y legítima, a pesar de sus diferencias, ambas formas de sucesión comparten ciertas reglas generales. Algunas de las más importantes son las siguientes: la apertura de la sucesión. La sucesión se abre en el momento de la muerte del causante y en el lugar de su último domicilio. La herencia como universalidad jurídica. La herencia incluye tanto activos como pasivos. Es decir, el heredero no solo percibe bienes, sino también deudas, hasta el monto de los bienes heredados. Si un heredero pretende vender su derecho sobre la herencia o parte de la herencia a un extraño, debe primero ofrecer esa parte a los demás coherederos, que tiene la opción preferente, derecho del tanto, de adquirirla en las mismas condiciones. De no notificarse o de no ejercerse el plazo señalado, la venta puede ser nula. El derecho del tanto protege la masa hereditaria y la posición de los coherederos frente a terceros. La aceptación y repudiación. Los herederos pueden aceptar la herencia de forma expresa o tácita, o rechazarlas también. Esto es importante en caso de que haya más deudas que bienes. Trámite de la participación. Ya sea que haya testamento o no, los bienes deben ser inventariados, valorados y finalmente repartidos entre los herederos según lo que corresponda. La protección de ciertos herederos. Existen normas del orden público que protegen a herederos forzosos o legitimarios, los cuales no pueden ser desheredados sin causa legal. Estas reglas aseguran que la sucesión se lleve a cabo de manera ordenada, justa y a derecho. Bueno, en conclusión y en resumen de este tema muy interesante para todos, el derecho hereditario regula cómo se transmiten los bienes cuando una persona fallece, existiendo dos grandes formas de sucesión: la testamentaria, cuando hay testamento, y la legítima, cuando no lo hay. Y aunque son diferentes, ambas comparten principios esenciales que garantizan la correcta transmisión del patrimonio. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.